Según el ensayista español Rafael Llopis, la literatura de horror es aquella cuyo fin esencial es producir miedo al lector, mezclado con cierto placer estético. En literatura existen dos tipos de miedo: el natural, que incluye aquellos miedos infundidos por entidades reales como un asesino, un violador, el ataque de un animal, etcétera, y el sobrenatural, que se ocupa de aquellos miedos como el que produce un fantasma, un demonio, un vampiro. Aún los términos horror y terror no significan lo mismo. En el primer caso, o sea, en el horror, está relacionado a todo tipo de miedo, cualquiera sea su procedencia, mientras que en el segundo caso, el terror, está más bien relacionado exclusivamente a estos miedos provocados por entidades que emanan o se originan de la tierra, como pueden ser cadáveres enterrados, cementerios, mundos subterráneos, por poner algunos ejemplos. La literatura de horror del siglo XIX era considerada como expresión fantástica, quizás por las aproximaciones de los términos fantasma con fantástico. No obstante, hoy sabemos que el miedo no es la única condición de lo fantástico, pues incluso el humor le es permitido. Una obra literaria es fantástica cuando extraña un hecho sobrenatural, una ruptura, una rajadura de lo imposible en el mundo real, modificado este último al punto de no encontrar explicación a lo sucedido. Entonces, para estar seguros si un relato es fantástico, debemos plantear básicamente dos preguntas. La primera: ¿el elemento o situación en análisis quiebra la realidad del relato o la modifica al punto de romperlo? Y la segunda: ¿queda el elemento o la acción finalmente sin explicación? El elemento fantástico puede delatarse en una acción o más, en entidades, personajes, en la atmósfera, en los objetos, etc. Un solo elemento, aislado de la trama argumental dentro del relato, no logra por sí solo que éste se torne fantástico, pues para lograrlo es necesario un todo coherente. La línea que separa lo fantástico de lo maravilloso, lo mágico o lo milagroso es realmente estrecha y con facilidad estas tres formas tienden a ser confundidas. No obstante, cada una presenta características propias. Es así el caso de lo maravilloso, que a diferencia de lo fantástico, el suceso o las entidades en sí no quiebran o modifican la realidad, todo lo contrario, convive en armonía con esta. Un ejemplo: el mundo de las hadas es un mundo maravilloso que se añade al mundo real sin atentar contra él ni destruir su coherencia. El caso de lo mágico, a diferencia de lo fantástico, sí puede ser explicado. El suceso se ha hecho posible por intervención de la magia, por tanto no llega a ser algo imposible dentro de la realidad literaria. De igual modo, lo milagroso puede explicarse por intervención divina o por el poder de la fe. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y acabamos de escuchar el ensayo En torno a lo fantástico y otros géneros inmediatos de Pablo Nicoli Segura. Bueno, un pedacito del ensayo. Y pues hoy vamos a caminar por los extraños y estrechos caminos que nos propone un artículo, que tiene todos los elementos de lo que yo llamaría la mitología contemporánea. Y para esto necesitamos escuchar a los personajes implicados y sus testimonios. Pues, ¿y dónde reside ahora nuestra mitología si no es en el Internet? Ahí es donde está el nuevo cúmulo de narraciones de todo lo extraordinario. Entonces, Hay que tan solo ver
eh, en nuestro tiempo, ¿no? En nuestra contemporaneidad, cómo se están empezando a producir las películas de terror, por ejemplo. Justamente acabamos de ver, o bueno, está todavía en las salas de cines Obsesión, que es una película dirigida por un youtuber, un influencer. Viene también, está pronto a estrenarse Backrooms, que es otra película que proviene de estas que son llamadas creepypastas, ¿no? Estas especies de historias de terror particularmente, no también fantasía y otras cosas, pero particularmente terror vinculadas a foros en los que los autores se permiten la libertad de escribir sin ningún tipo de filtro académico formal. Sí, en medio de todo esto hay un montón de historias nuevas que se han ido creando y otras que son como reescrituras de las historias clásicas con ciertos matices renovados. En este caso, pues como les digo, el terror viene de internet, así que lo saqué. Este es un artículo que me pareció muy interesante porque viene a contarnos un montón de cosas, sí, de lo paranormal, de lo mitológico, de lo extraño, pero sobre todo como de la mente. Entonces, el artículo es El novelista que escribía sobre vampiros y terminó acosado por los extraterrestres, por María Ángela Velázquez. No cabe duda de que Whitley Strieber ha vivido rodeado de criaturas monstruosas. Su interés por los misterios del universo, su desbordada imaginación y sus dotes narrativos se conjugaron para convertirlo en un escritor capaz de producir historias envolventes y espeluznantes. Sus novelas The Wolfen y El Ansia, o The Hunger en inglés, fueron bien recibidas por la crítica y adaptadas al cine, con un gran éxito comercial. En la versión cinematográfica de El Ansia, la actriz francesa Catherine Deneuve personificó a una sofisticada criatura con aspecto de mujer que necesita sangre humana para mantener su belleza y vitalidad. El polifacético artista inglés David Bowie y la actriz estadounidense Susan Sarandon completaron el estelar reparto internacional de una de las películas más atemorizantes de los años 80. Pero un misterioso encuentro de Stride con un visitante en su alcoba una noche de diciembre de 1985 sacudió su existencia. A partir de ese momento, el escritor abandonó los relatos de ficción y se dedicó a narrar lo que aseguran son contactos reales con extraterrestres. Strieber, su esposa Anne y su pequeño hijo disfrutaban de sus vacaciones navideñas en la cabaña familiar cerca de Kingston, un diminuto pueblo en el estado de Nueva York. Los días de la familia transcurrieron sin contratiempos, pero al llegar la noche el escritor presentía que había alguien al acecho. Como muchos citadinos, la sensación de aislamiento de la cabaña lo atemorizaba. Revisaba todas las puertas y ventanas de la casa una y otra vez, para evitar la entrada de algún intruso. En la madrugada del 26 de diciembre, no sé exactamente la hora, me desperté y sabía el motivo. Escuchaba un silbido envolvente proveniente de la sala. No se trataba de un crujido cualquiera, no era un asentamiento de las estructuras de la casa, sonaba como si mucha gente se moviera rápidamente alrededor del cuarto. Esto lo relató Strieber sobre su primer encuentro con criaturas de otro planeta. Podía sentir mi esencia, mi ser, pero no podía sentir mi cuerpo. Estaba completamente paralizado, dijo. Luego recordó que su cuerpo, al parecer inerte, subía flotando rápidamente en una especie de elevador, mientras veía cómo dejaba atrás las copas de los árboles que rodeaban su casa. En la mañana recordaba cada segundo de que inicialmente creyó era una pesadilla. El hombre, que para entonces tenía 40 años, vio acercarse a su cama un ser delgado, del tamaño de un niño, con ojos inmensos negros, una boca ovalada. Su esposa dormía inadvertida a su lado. El estado mental de Strieber cambió por completo después de la experiencia. A su regreso al apartamento en la ciudad de Nueva York, se sentía adolorido, irritable, cansado, y lo que más le angustiaba es que pasaban los días sin que pudiera escribir ni una palabra más de su nueva novela. Su salud empeoró.
hasta que asistió a la consulta del psiquiatra Donald Klein, quien usaba el método de la regresión hipnótica para sacar a flote los recuerdos reprimidos de sus pacientes. Durante las regresiones, Stryver recordó detalles aterradores de los encuentros. No podía moverme. Esas figuras caminaban a mi alrededor. Una de estos seres de cuerpos pequeños y caras largas abrió una caja con una enorme aguja que insertó en mi cabeza. Luego comenzó la parte realmente desagradable. El narrador explicó cómo le insertaban sondas por sus orificios antes de perder el conocimiento del dolor. Los experimentos médicos eran solo una parte de lo ocurrido en los episodios paranormales. Stryver también dijo haber sido expuesto a visiones del apocalipsis. Sus reflexiones sobre los encuentros cercanos del tercer tipo y sus largas conversaciones con otras personas que aseguraban haber sido sometidas a los mismos abusos fueron plasmadas en Comunión, un libro que no catalogó como ficción, sino que fue comercializado como un hecho real. Acá quiero detenerme un ratito en la parte de la hipnosis, que estaba como buscando al respecto y claro, muchas de las personas que han vivido eventos traumáticos y que han vivido eventos traumáticos relacionados a los extraterrestres, pues no recuerdan qué era lo que les pasó, solo tienen como las sensaciones o emociones. Entonces estaba leyendo y aprendiendo un poco de esto de la hipnosis y pues más bien le escuchaba a un psicólogo pues experto en la hipnosis y él decía que se maneja un tipo de hipnosis, es decir, la que vemos en los shows y el 1, 2, 3 y ahora te echas que los dedos y te vuelves gallina, es una especie como de show que sí puede funcionar en tanto la persona permita que eso funcione. Entonces por eso en los shows lo que hacen es como seleccionar a quien ven que tiene como ese deseo, esas ganas como de dejarse manipular, porque al final tú eres quien tiene el control. Y el método como de irte poniendo en hipnosis es irte contando un cuento sobre lo que quieres saber. Es decir, si tú quieres recordar algún evento de tu infancia, te dicen, ¿y con quién ibas? Y esto iba pasando, y en el camino que encontrabas. De manera en que tú en un estado como más relajado puedas abrir cajones distintos de tu memoria en los que no necesariamente buscas todo el tiempo, porque pues por el estrés o por ciertas cosas retienes más ciertos detalles. Pero en este caso decía que es igual una cuestión muy, muy delicada, porque claro, la persona que está conduciendo esta sesión es un ser humano y por tanto tiene la posibilidad de, no es engañarte porque quieras, sino es como, ¿cómo se dice esto? Manipular. Como hacerte ir por donde quiera ir, un poco como sesgar las cosas. Es que tal vez si es alguien que cree o busca tal cosa, que tiene un sesgo, te puedes sesgar a ti y puedes tener recuerdos que no necesariamente estaban ahí, es decir, en ese instante empezar a crear cosas y tomarlas como si fueran ciertas. Entonces, hay esta cosa como en el caso de este escritor es alguien que tiene mucha imaginación y si es que alguien le empieza a decir como que le va jalando para que suelte sus riendas, es probable que puedan pasar cosas que al final él termine recordando como ciertas, que son ciertas pero que vienen desde algo imaginativo y no desde un hecho. Entonces, claro, sí es como un punto peliagudo. Continuemos con el artículo. Stryver desarrolló una especie de síndrome de Estocolmo con sus visitantes, a quienes ha expresado su amor a pesar de que los considera depredadores implacables. Ahora conozco la verdad, los amé, los deseé, los necesité, los elegí y los llamé. Fui responsable de la experiencia de que el visitante formara parte de mi vida. No fui oprimido por ellos al azar. Nos vi en nuestro pequeño planeta azul colgando en la oscuridad y de pronto me sentí amado y valorado por algo enorme, cálido e increíblemente terrible. Esa descripción de sus visitantes se asemeja al personaje de Miriam en El Ansia, un ser capaz de reunir una sensibilidad y una crueldad casi infinitas.
Strieber no solo mantiene la veracidad de sus relatos, sino que 3 décadas más tarde sigue escribiendo sobre sus dolorosos contactos con alienígenas. En la noche del 17 al 18 de febrero del 2019, nuevamente, en el anochecer del 18, tuve una serie de encuentros cercanos que reforzaron un mensaje urgente sobre el libro que estoy escribiendo. El manuscrito tiene que estar terminado para finales de marzo del 2019, reveló Strieber en un diario digital. La lista de críticos que desafían los alegatos de Strieber es larga. Periodistas y científicos han dedicado libros enteros para desmontar sus afirmaciones. Otros le tienen más clemencia y aseguran que detrás de la certeza de Strieber seguro yace una enfermedad mental que le impide discernir entre la fantasía y lo verdadero. Mi experiencia personal me inclina por una tercera explicación. Strieber vive en un lugar donde se superponen la realidad y la imaginación producto de un problema orgánico. Al igual que muchas de las personas entrevistadas por Strieber, yo también he experimentado episodios con entes terroríficos desde la niñez. Nada en la vida de Strieber me suena desconocido. Desde pequeña sentí una intensa fascinación por el cosmos. Miraba al cielo estrellado en busca de señales de vida más allá de la Tierra. Mi mundo interior estaba lleno de amigos imaginarios que me acompañaban a la playa, al colegio y en mis paseos en bicicleta. También tenía manías y pequeñas supersticiones. Por nada del mundo me atrevía a pisar el tercer peldaño de la escalera de casa que tenía una pequeña mancha, por temor a despertar a los demonios. Temía a la oscuridad, a los ruidos fuertes y a la noche. Recuerdo mirar sobre mis hombros para cerciorarme de que nadie me seguía cuando salía de caminata por lugares solitarios de casa. A los 11 años me sentía vigilada en todo momento. Fue entonces cuando una noche tuve el primer encuentro cara a cara con ese ente que tanto temía. Al igual que en los relatos de Strieber, la primera percepción de su llegada es auditiva. El sonido de personas hablando un lenguaje inteligible, las campanas de una iglesia o un viento intenso se va acercando hasta rodearme por completo. Para este momento el cuerpo no responde, es imposible correr, buscar ayuda o defenderse. Nunca he sentido una sensación de horror que se le parezca. Es como un encuentro con el mal en su forma más pura. Imaginen que de pronto duermes en tu cama y al segundo siguiente estás en una sala de operaciones donde unos seres con dedos alargados te laceran las entrañas, te introducen objetos en el cerebro, te palpan la lengua, te cortan con bisturís invisibles. También he sentido los dolores corporales y los cambios bruscos de carácter que describe Strieber después de los encuentros. Cuando era niña ocultaba a mi familia lo que me ocurría, así que crecí con la fama de ser una niña miedosa y de muy mal carácter. De adulta tampoco hablo de eso ni le doy demasiada importancia, y sigo teniendo mal carácter. Cuando experimento una visita me siento muy cansada e irritable a la mañana siguiente, pero intento realizar todo lo que tengo planeado en el día. La mayor diferencia entre las experiencias de Strieber con las mías es la explicación que hemos atribuido a esos encuentros. El escritor tejano eligió las regresiones hipnóticas para sumergirse en un mundo que adora y detesta a la vez. Su idea de haber sido elegido como conejillo de indias de extraterrestres le ha dado sentido a su vida y ha alimentado su escritura, aunque no con poco sufrimiento. Yo busqué ayuda en la ciencia. Luego de muchas búsquedas infructuosas, en 1987 fui diagnosticada con narcolepsia, un trastorno del sistema nervioso central que causa somnolencia excesiva. Uno de los síntomas más molestos de la narcolepsia es la parálisis del sueño, ese episodio en el que soy incapaz de moverme, aunque tenga conciencia de lo que me ocurre a mi alrededor. Lo realmente aterrador es que mientras mi cuerpo queda inmóvil, las partes más oscuras de mi imaginación se liberan, dejándome a expensas de mis más profundos temores. La explicación científica es que tengo una disfunción en el mecanismo que controla la vigilia y el sueño, es decir, en el umbral que cruzo a diario para dormir.
Se trata de una disfunción del movimiento rápido de los ojos, REM, según sus siglas en inglés, que es una fase que ocurre cuando estamos soñando. El cerebro de una persona sana envía órdenes a los músculos de permanecer calmados antes de comenzar a soñar, pero una anomalía en mi cerebro permite que sueñe antes de quedarme dormida. Es decir, el sueño REM aparece cuando aún estoy despierta pero ya no me puedo mover. Y eso puede generar esta experiencia del visitante que da mucho miedo. El cerebro de una persona sana envía órdenes a los músculos de permanecer calmados antes de comenzar a soñar, pero una anomalía en mi cerebro permite que sueñe antes de quedarme dormida. Es decir, el sueño REM aparece cuando aún estoy despierta, pero ya no me puedo mover. Y eso puede generar esa experiencia del visitante que da mucho miedo. El astrónomo estadounidense Carl Sagan se preguntaba en su libro The Demon Haunted World, ¿cómo podemos saber si una persona solo está imaginando algo que dice ver? Sagan creía que el universo estaba lleno de misterios reales como las transformaciones del ADN o la duración y el flujo del tiempo, pero que las personas detenemos nuestra atención en los titulares que resaltan los eventos esotéricos y las pseudociencias. No creo que yo haya sido elegida para ser objeto de estudio de habitantes de una galaxia lejana. Tampoco creo que me estén usando para enviar un mensaje a la humanidad. Más bien, estoy firmemente convencida de las posibilidades infinitas del cerebro y que todas las explicaciones se encuentran en su interior. Es muy interesante. Saintless nos manda saludos, le mandamos saludos de vuelta y nos escribe que su novela favorita es The Hunger, aunque su trilogía es genial. Yo realmente tengo que decir que no he leído ninguno de sus libros, no puedo hablar sobre, sobre ese tema porque no tengo control ni conocimiento suficiente. En todo caso, me anotaré la recomendación para ver si en algún punto. Claro, pensándolo, ¿no? Mientras estábamos conversando y leyendo el artículo. Claro, yo pienso que no soy mucho de la literatura de terror. Pienso que soy más de las películas de terror o del audiovisual. Y en todo caso, todo este artículo se me hizo más cercano o lo puedo juntar más con la temporada 7 me parece, o 8 de American Horror, en la que este escritor se va a este pueblo para como liberarse de la presión de la ciudad y termina envuelto en una situación vampiresca igual. Mm, Puede que venga de ahí. Pues buscando referencia del escritor. em, Previamente escribió estos dos libros que se volvieron películas. Luego escribió este Communion y lo interesante, dijo él, que es que después de escribir este relato, que él lo auspició como algo, pues está basado en las cosas que él vivió, mucha gente empezó a escribirle cartas contándole que le habían pasado cosas similares. Entonces él escribió una segunda parte de este libro, digamos, en el que están como todas estas otras experiencias de las demás personas que han sentido estas cosas. Y claro, en este punto él, a diferencia de mucha gente, no necesitaba, creo yo, como encontrar algo que le saque a la fama, porque ya de hecho tenía películas que se habían convertido en libros que se habían convertido en películas. Y después de esta cuestión de su encuentro con los extraterrestres, según él relata, una de los mensajes que le daban es esto, que hay que cuidar mucho el planeta, esta cuestión por la preservación, que es un dato muy común entre mucha gente que ha tenido estos encuentros con seres extraterrestres, y por eso muchas de sus películas comenzaron a tornarse hacia un poco lo apocalíptico y estas cuestiones del cambio climático. Si mal no recuerdo, a algún lado leí que él fue como productor o estuvo detrás de, de este documental que es The Day After Tomorrow, me parece, que habla sobre como lo que estamos haciendo con el planeta y la cuestión Ujú. del cambio climático.
Y luego escribió como otras cosas como de terror, y luego novelas, una novela adolescente, así como se ha ido por un montón de lugares en los que, digamos, no hay esta, no es que esto sea el centro de su cosa como pasa con mucha gente, como los terraplanistas y gente así, que el centro de su conversación y de su todo es hablar al respecto de este evento y te hacen como cosas. Si bien él tiene un podcast en el que conversa con mucha gente, pero porque es una cuestión que le interesa y que él siente que es como este llamado. Entonces, se me hace interesante como, pues sí, no es una persona que tenía mucha imaginación, en efecto, pero qué tanto, eh, qué tanto nuestra imaginación no solamente, no es que esté creando las cosas, sino que nos esté ayudando a leer cosas, que no estamos como muy dispuestos o muy atentos desde la forma racional, quizás. Sí, es complejo. Yo, bueno, de comunión tenía la idea, porque se hablaba mucho justamente de esto de los límites de la ficción, como claro, se supone que en comunión él transmite su propia experiencia, ¿no? De alguna forma. Pero claro, su experiencia no deja de estar cercana a, como conversábamos en el ensayo del inicio, a estos términos de la fantasía. Porque por más que sea una experiencia vivida y que otros también han experimentado, no existe una prueba fehaciente de la existencia de seres extraterrestres. O sea, no lo podemos comprobar. O sea, no existe una forma de, de asumir esto como verdad. Más allá Claro. de mucha gente teniendo una experiencia similar. Pero eso me lleva también a la idea, y me gustó mucho la forma en la que la autora eh, trabaja esto del sueño, ¿cómo se llama? De la parálisis del sueño, ¿no? Como María Ángela Velázquez habla sobre sus procesos del REM, ¿no? Mejor dicho, a ver, ¿cómo sería? De su trastorno en relación, ¿no? Al dormir o al quedarse dormida antes de, no, al empezar a soñar antes de dormir. Ujú. Claro, una experiencia que supongo no todos, pero muchos hemos vivido, la cuestión de la parálisis, del que se te suba el bicho, el diablo, lo que sea, Sí. como le quieras llamar, eh, que es un terror muy profundo, acompañado de una impotencia total. Y claro, esto dentro del propio texto que acabamos de leer, tiene una explicación científica. Tiene la explicación el hecho en sí, más no el bicho que se te sube o el ser o el ente con el que interactúas. Y ahí también ahí hay una fascinación porque hay muchas personas que pueden concluir que este demonio, ser, bueno, llamémosle de alguna forma, digámosle entidad, para no seguir dando vueltas. Esta entidad que se te aparece o que interactúa contigo, a veces llegan a tener ciertos elementos o singularidades que se replican en varias personas. Sí, es como si hubiera algo en el como inconsciente colectivo, porque es, A lo que le damos o la que le atribuimos rol, o no rol, pero a lo que le atribuimos como estas como fuentes de terror, tal vez las replicamos, tienen, en principio tienen que ser seres estéticamente incómodos, no claro. tienen que ser feos de alguna forma, Ujú. porque nos intentamos alejar de eso. Sí, es bien interesante. También estuve como por ahí buscando sobre la parálisis del sueño y claro, efectivamente es una condición que dicen que un número muy pequeño de gente la padece como de manera constante, como en el caso de la autora, o sea, un grado en el que tienes que hacerte tratar, pero más del 50% de la población por lo menos ha experimentado una vez parálisis del sueño.
Entonces se quiere decir que es un fenómeno común a todo el mundo y claro, de los amigos cercanos, yo tengo varios que han experimentado, yo tengo varios que han tenido esta sensación de que algo les ataca. eh, y claro, algo que el autor pues decía que me parece muy interesante, señor Strieber, es que pues él no dice que son necesariamente seres extraterrestres, es decir, son seres que se presentan de alguna forma y que vienen desde algún lugar y desde alguna forma de conciencia. O sea, él no necesariamente está como muy enfrascado en la idea de que, ay, vinieron de otro planeta, pero en esta cuestión de que hay un fenómeno que efectivamente se presenta y que significa algo. Entonces, claro, en el caso de las parálisis del sueño decía que, bueno, si hay gente que es más tendiente, hay cuestiones que hacen que esto sea más fácil de que suceda. Por ejemplo, si tienes de estrés, si no has dormido bien, si tienes como, claro, algunas cuestiones en tu vida, esto se presenta de forma más fácil y más continua. Y claro, es bien interesante que hay el que le llaman el hombre del sombrero, que es muy común que aparezca en este estado. Pero ¿por qué? O sea, yo sé que mucha gente reporta lo mismo, pero no siento que es poco probable que se hayan conversado dos personas y le hayan dicho como, a ver, quiero decir, no tengo referencia, al menos de los amigos que me han contado, porque cuando yo he tenido parálisis del sueño nunca he visto nada, en el sentido de estas presencias extrañas y aterradoras. Pero al menos de los amigos que yo tengo, lo que me consta es que no es que hubo una experiencia previa de alguien que les contara, ay, cuando tienes parálisis del sueño te salta el bicho. Simplemente les sucedió inadvertidamente, y en este estado conciben las mismas clases de formas y el mismo tipo de ataque. Que en alguna medida, claro, esta sensación de terror está generada por este mal funcionamiento de tu cerebro, y que de alguna forma tu cerebro trata de alertarte. Es decir, algo no está funcionando bien, tenemos que regularnos, y una forma es despertar. Y para despertarte te voy a asustar. Lo cual no tiene ninguna lógica, porque es muy difícil la sensación de quererte despertar si estás asustado. Es decir, quieres salir con mucha fuerza, pero te da tanta ansiedad que es más difícil pensar como en un procedimiento lógico. O sea, claro, es un fallo ahí en el cerebro de cómo te expresa su necesidad de que te despiertes. Y claro, mucha gente que le pasa continuamente reporta que ya, claro, al principio es el terror absoluto, y eventualmente comienzan a racionalizarlo, es decir, me está pasando esto, entonces lo que me va a pasar, pues lo que necesito hacer es como intentar moverme desde lo más chiquito, que serían como los dedos, para intentar despertarme. Entonces ya empiezan a hacer una práctica de cómo salirse de este estado, y ya no les produce estos terrores ni ven estos seres. Se terminas ejerciendo la lógica y la razón. De alguna forma Sí. terminas llegando al método científico. Sí, ajá, terminas Claro, o sea, agarrando conciencia. claro, terminas agarrando Ajá. una conciencia, una racionalidad de la situación. Ujú. Pero para eso necesitas la irracionalidad previa, porque sin Claro, eso no tendrías el entendimiento complejo o completo de la situación en sí. claro. Y bueno, lo que mucha gente reporta o piensa también es que estos estados como alterados de conciencia lo que te permiten es entender cosas de otra manera, o ver cosas que no están ahí en ese momento. Entonces, como la chica dice, ¿no? Tenía tantos terrores en su vida, la chica del artículo, que cuando se dormía, claro, su cerebro le daba rienda suelta al temor, pero era algo que ella estaba experimentando fuera de todo este proceso del dormir. Es decir, necesitaba ponerle atención a su visión tan aterradora del mundo, pero su psique no encontró otra manera que no es como asustarle y asediarle completamente, es un poco a lo Freddy Krueger en sus sueños, para que pueda poner atención a todo esto. Y claro, tienes a María Ángela Velázquez, la escritora del artículo, trabajando este proceso a través de la formalidad de la ciencia, digamos. Tienes a Strieber trabajando este proceso a través de la informalidad de la creatividad o de la imaginación.
Y claro, cada uno termina solucionándolo a su manera y cada uno termina entregándose a nuevas preguntas, porque ninguno de los dos caminos es concluyente, más bien ambos son bastante abiertos, porque supongo que dentro de todo es una constante nuestra, ¿no? Del ser humano, esto de cuestionarnos sobre nuestra propia realidad a la que nunca le vamos a poder dar una respuesta. En todo caso podemos trabajar estos complejos y sentires que tal vez nos afectan, y hoy, en honor a Marjane Satrapi, que falleció, una de mis ilustradoras, escritoras y contadoras favoritas, de las cuales podría recomendar toda su obra, pero me quedo particularmente con Pollo con ciruelas, que es mi cómic favorito de esta autora. Nos deja esta pequeña reflexión. Es el miedo lo que nos hace perder la conciencia. También es lo que nos transforma en cobardes. Vivimos en un mundo realmente curioso. Si un hombre de corbata y traje nos dice que sabe solucionar todos nuestros problemas sociales, aunque a todas luces se nota que es una mentira, le vamos a dar poder absoluto en cada votación y poder sobre nuestra patria. Pero si una persona, quizás cercana, en apariencia normal y saludable, nos dice que ha tenido contacto con extraterrestres, que habla con fantasmas o que tiene un anhelo muy fuerte que guía su vida, inmediatamente esa persona pasa por un interrogatorio intenso, un escrutinio minucioso de todas sus palabras, una desconfianza sobre su salud mental y hasta una imposibilidad de volverlo a ver como antes. Efectivamente, en este mundo lleno de contradicciones y apariencias, contar algo que nos ha conmovido profundamente es riesgoso. Nadie quiere sentirse señalado u observado como algo distinto. Nadie quiere verse forzado a cambiar tras evidenciar algo sobrecogedor. Casi siempre no son las palabras lo primero que delata un cambio, son las formas, los hechos y las decisiones que van tomando las personas. Si perciben que alguien cercano ha cambiado, ya sea en sus actos o pensamientos, deténganse a escuchar su historia. Seguramente hay algo importante aconteciéndole. Dejen que exprese su testimonio y créanlo. Todos hemos vivido eventos transformadores, en muchos casos traumáticos o inverosímiles. A veces solo son emociones o sentimientos que nos sobrepasan. Cualquier pieza de nuestro mundo interior es valiosa, ya sea un recuerdo, un fenómeno extraño o una fantasía muy querida. Todos estos fenómenos son reales y hay que ponerles la atención merecida, pues están ahí para agitarnos y enseñarnos algo trascendental. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Les recordamos que ahora, de hoy en adelante, nuestro horario será los días jueves de 6 a 7 de la tarde, por Mente, a los que estamos profundamente agradecidos. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo en WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad.
Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos del Palo Encebado.